Ahora, eso en relación, digamos, también a los componentes teóricos. En relación a cuál es el estilo que vamos a utilizar, pongan atención a esto. El estilo quiere decir cómo es que vas a escribir, cómo es que vas a redactar, cómo es que vas a poner o incluir tus referencias bibliográficas, cómo es que vas a hacer tu cita bibliográfica, cómo es todo este respaldo que nos va a dar a nosotros la evidencia científica de lo que estamos aseverando. La principal referencia, nosotros vamos a trabajar con el estilo basado en las normas Vancouver, así se llama, ¿ok? Entonces repito, vamos a usar las normas Vancouver. Estas son las normas que se utilizan a nivel internacional para la redacción de investigaciones en salud. Entonces, se llaman así, ahí después les voy a dar una clase sobre las normas Vancouver, porque se llegó a un consenso por parte de las principales revistas médicas para decir cómo es que se tienen que escribir los artículos, los textos, las investigaciones en salud. También vamos a utilizar sobre todo algunos componentes teóricos básicos situándonos en el contexto del manual de las publicaciones de la American Psychological Association. Óigase bien, no vamos a utilizar estilo APA, no vamos a utilizar estilo APA, solo vamos a utilizar estilo Vancouver. Sin embargo, APA nos da algunas ideas en relación a los diferentes componentes de el protocolo y del informe que en el manual de o en el estilo Vancouver no están desarrollados. Entonces vamos a tomar ideas de este manual también, es decir, vamos a hacer una combinación de varias ideas, pero el estilo de redacción, vuelvo a repetir, que vamos a utilizar es el estilo Vancouver, o el que es conocido como Vancouver. Realmente no se llama así, pero así se conoce. Ahí después ustedes yo les voy a explicar cómo todos los detalles de este estilo, ¿ok? Entonces esto lo vamos a utilizar como, digamos, un auxiliar. Y el otro texto, que este servidor lo desarrolló y lo escribió, yo lo que hice en este libro fue una síntesis de todo lo que les acabo de mencionar, para, de una manera práctica, fácil, sencilla, rápida y directa, que los estudiantes, ya sean los estudiantes de pregrado o los estudiantes de posgrado, puedan entender de una manera concisa cómo hacer el protocolo y cómo hacer su informe final de tesis de una manera objetiva y sin estarse quebrando tanto la cabeza. Este libro que escribió su servidor lo pueden encontrar en la biblioteca de Amazon. Solamente está disponible vía, en formato ebook por el momento. Estamos trabajando en el formato impreso, pero eso llevará su tiempo. Entonces, si ustedes lo quieren adquirir, por supuesto, lo pueden adquirir en la página de Amazon. Ok, entonces, vamos a pasar. Estos son los libros recomendados en relación a la bibliografía que nosotros vamos a utilizar. En relación a la historia de la ciencia, ¿qué vamos a ver en relación a la historia de la ciencia? Ustedes saben que la historia de la ciencia es absolutamente profunda, es absolutamente larga y extensa, pero bueno, ¿tienen preguntas sobre el material bibliográfico y lo que les acabo de explicar? ¿Sí o no? No, no. Ok, estamos claros. En relación a la historia de la ciencia, ¿qué vamos a hablar sobre la historia de la ciencia? La historia de la ciencia es larguísima. La historia de la medicina en particular es de hecho, es una de las ciencias más antiguas y también de las más extensas. Entonces, vamos a tratar de hacer un resumen, pero un resumen demasiado corto, que es lo que más me interesa que ustedes entiendan con relación a el pensamiento científico. O sea que vamos a tratar de hacer de una manera concisa la evolución de este pensamiento científico en relación a esta historia de la ciencia. Lo primero que les quiero decir es lo siguiente. Resulta que
el hombre o el ser humano, desde que es ser humano, de una u otra manera ha desarrollado algunos mecanismos de adquisición de conocimiento, ¿ya? Desde la experiencia es la primera forma de conocer que nosotros tenemos. Es decir, nosotros experimentamos en base al ensayo-error muchas del conocimiento que nosotros tenemos en nuestra vida. Por ejemplo, en el amor, muchas veces uno recibe consejos, mira, esa muchacha no te conviene, ese muchacho no te conviene, le dicen a la muchacha, pero no es sino hasta que tienen las primeras experiencias que realmente entienden si les convenía o no les convenía esa relación. Solamente para ponerle un ejemplo con relación a la experiencia. Otro ejemplo de cómo nosotros podemos adquirir conocimiento es en base a la autoridad. Y en base a la autoridad, la experiencia, el conocimiento se adquiere, bueno, una persona que sepa más que ustedes, esa persona tiene autoridad en términos del conocimiento. ¿Por qué? Porque esa persona ya tiene más desarrollo personal, más desarrollo científico, más experiencia de vida, etcétera, ha leído más, ha profundizado más en los temas. Por eso es que en medicina tenemos la figura de los maestros, el especialista, los estudiantes, etcétera. En este caso, la autoridad en esta materia y en este contexto en el que estamos hacia ustedes, pues soy yo, que soy el que les estoy explicando para que agarren la idea. En el caso del hospital, la autoridad del servicio de medicina interna será el jefe de servicio y los médicos de base. ¿De acuerdo? Entonces tenemos la experiencia, tenemos la autoridad. Después tenemos un tipo de pensamiento, un tipo de conocimiento que se adquiere a través del método deductivo. Después tenemos el método inductivo, el método análisis, el método hipotético deductivo, que también es conocido como el método científico. Pero bueno, vamos a ir desarrollando las ideas. ¿Cuándo se considera? Recuerden que en relación a la humanidad, nosotros podemos, digamos, tener diferentes áreas geográficas en relación al desarrollo de la ciencia. Nosotros somos o podemos considerarnos de la cultura occidental. Por eso aquí, en la parte de arriba, permítanme un segundito, voy a cambiar mi puntero, que me gusta más el puntero láser. En la parte de arriba, ustedes ven inicios de la ciencia occidental. ¿Por qué? Porque hay una ciencia oriental, es decir, toda la cuestión de Asia. En los inicios de la ciencia oriental se considera que nosotros, lo que conocemos hoy como ciencia actualmente en nuestros países del occidente, estos inicios se dieron en una región que se llama Mesopotamia y en una región que se llama Egipto, un país que se llama Egipto como tal. Y esto inició en el año 3000 antes de Cristo, aproximadamente. Algunos dicen que en el 3500 antes de Cristo. ¿Algunos de ustedes saben dónde queda Mesopotamia? ¿Tiene alguna idea? Seguramente ya lo han escuchado en algún otro momento, pero ¿saben dónde queda Mesopotamia? A ver. Gretchen, ¿sabe dónde queda Mesopotamia? Osvaldo, ¿sabe dónde queda Mesopotamia? ¿Tiene alguna idea? Gabriel, ¿sabe dónde queda Mesopotamia? ¿Alguna idea? Por Irak y Siria, doctor. Por el lado de Irak y Siria. Sí, por ahí, por ese lado está exactamente. Y vamos a ver después. Es que les pregunto esto, muchachos, porque es importante que ustedes sepan de estas regiones, porque es también de donde prácticamente se originó lo que nosotros conocemos como medicina. Es decir, la medicina occidental, todo eso deriva de esos lados. Esto es por cultura general que tenemos que saberlo, muchachos. Yo sé que tal vez en el futuro ustedes no van a operar a un paciente sabiendo dónde queda Mesopotamia, pero el médico no solamente es médico técnico. El médico tiene que saber más allá de lo que exclusivamente es su ejercicio. Es decir, un médico tiene que ser una persona culta, porque ustedes son maestros, se van a convertir en maestros de otras personas. Entonces, bueno,
aquí se considera que se origina nuestra ciencia en la región de Mesopotamia y en Egipto. Y en Mesopotamia también, aquí hay varias culturas, aquí se desarrollaron varias culturas. Están los asirios, están los babilónicos, ahí van a ver ustedes todo lo que tenemos ahí. Ok, pero fue en esta época, 3000 antes de Cristo, algunos dicen 3500, dejémoslo en 3000. De aquí, de esta zona, es a su vez de donde derivan todos los conocimientos de los griegos. Fíjense ustedes que los griegos, la mayoría de ellos, de los grandes pensadores griegos, tuvieron una relación directa con los maestros, sobre todo con los maestros de Egipto, con los maestros que habían en este imperio fabuloso que todavía queda mucho por conocer y que cada vez nos asombra más con su conocimiento científico. La mayoría de los griegos se educaron o tuvieron algún nivel de contacto con esta cultura egipcia, y de ahí fue de donde obtuvieron la información para desarrollar todos aquellos grandes portentos de lo que se considera el conocimiento de la Grecia clásica, donde salieron todos aquellos grandes pensadores. Y en Grecia se considera que el periodo donde se desarrolló de manera importante fue del siglo VI antes de Cristo al siglo V después de Cristo. Es decir, la influencia de esta cultura griega se mantuvo durante todo este tiempo. No es que el imperio griego haya existido hasta acá, sino que la influencia de esa cultura. ¿Ok? Entonces, fíjense ustedes que en relación a esta influencia que hubo por parte de estas culturas, ¿cuál fue la relevancia en relación al conocimiento? La importancia fue que el aporte de estas grandes culturas nos permitió a la humanidad que se invirtiera la ecuación curiosidad por versus necesidad. Es decir, la necesidad implica que nos volvamos curiosos para crear nuevas ideas que a su vez van a producir otras ideas y sucesivamente van ampliando el conocimiento. Ahí radica la importancia de los grandes aportes de estos pensadores, de estas culturas. Entonces se invierte la ecuación curiosidad-necesidad. ¿De acuerdo? Entonces ahí esto es importante que ustedes lo sepan. Aquí les pongo un mapa para que ustedes identifiquen dónde es que queda la famosa Mesopotamia, de lo que les estaba hablando. Una cuestión importante desde el punto de vista geográfico para identificar dónde queda o dónde se desarrolló todas estas culturas de Mesopotamia es una referencia geográfica importante, que son, fíjense ustedes, en estos ríos. Aquí viene una línea azul, que es el río Tigris, y está el otro río famosísimo, que es el río Éufrates, ¿ya? Y esta región, fíjense ustedes, aquí a la izquierda tenemos el mar Mediterráneo, que es el mar que está entre África y Europa, y aquí tenemos otra derivación de acuífera, y aquí tenemos también el mar Caspio. Ahí van a ver ustedes de una manera más detallada lo que les voy a presentar. Sin embargo, lo que quiero que ustedes sepan es que toda esta región correspondería a Mesopotamia. Fíjense ustedes que aquí en esta franjita está Israel también, ¿ya? Esta franja que está aquí a este lado es Israel, aquí tenemos Jerusalén, y aquí fíjense ustedes a la izquierda está Egipto. Es decir, lo primero a lo que se hace referencia es a estas dos grandes culturas, a las culturas que se desarrollaron en Mesopotamia y a las culturas que se desarrolló en Egipto. Y fíjense los colores. Los sumerios, que es en esta parte, que es como rosadita, ellos estuvieron en el tercer milenio antes de Cristo, el imperio babilónico en el segundo milenio y el imperio asirio en el primer milenio antes de Cristo. Es decir, los primeros que realmente tuvieron un impacto ahí fueron los sumerios, que ellos vivieron en el 3000 antes de Cristo, ¿ya? Entonces por eso se dice que es 3000, 3500 años antes de Cristo, igual que los egipcios. ¿Cuáles fueron los primeros? Los sumerios. Después fueron los babilónicos y después el asirio. Obviamente, aquí ustedes ven que se va ampliando el nivel de influencia
a medida que va pasando el tiempo. El imperio asirio tuvo influencia a su vez, o tuvo algún intercambio importante con el imperio egipcio. ¿Okay? Entonces, para que ustedes más o menos se den una idea de dónde es que está ubicada Mesopotamia. Y aquí les pongo un mapa un poquito más amplio para que ustedes se den una idea mejor. Aquí, donde estaba el mapa que acabamos de ver, aquí en esta región. Efectivamente, cuando mencionaron Siria, Irak, es parte de lo que abarcaba la región de Mesopotamia, pero no solamente esto, sino Líbano, Jordania, mismo Israel, Egipto. Fíjense ustedes, aquí está lo que fue el imperio egipcio, que se comunicaba de una manera directa con la región de Mesopotamia. Por eso es que nosotros podemos decir que hay una influencia histórica importante en relación al desarrollo de la ciencia, entre esta región y esta región, porque había una comunicación directa. Y en esa comunicación directa ellos intercambiaban no solamente granos y productos de primera necesidad básica, sino también tecnología, sino también conocimientos médicos, información. Y miren ustedes también, si nosotros nos vamos a la otra referencia que les acabo de explicar, ¿dónde queda Grecia? Grecia está aquí nomás, es decir, cruzando el Mediterráneo. Aquí está Grecia. Entonces, y aquí es de donde se desarrolla el conocimiento del imperio griego, es decir, de las ciudades-estado griegos, más que un imperio era. ¿Ok? Entonces, y fíjense dónde está Grecia de Egipto, está muy cerca. Es decir, entre ellos había una comunicación marítimo comercial muy importante que también les permitió compartir tecnología, ideas y conocimientos. Y como les digo, muchos de los grandes pensadores griegos tuvieron contacto con el conocimiento que hubo en Egipto, que a su vez estaba vinculado con la región de Mesopotamia. Aquí ustedes tienen, los más famosos de Egipto, pues son las pirámides, que están muy cerca de este centro, que es la ciudad de El Cairo, o la región de El Cairo. Por eso es que les quería presentar estas imágenes, para que ustedes entendieran de una manera básica la importancia de la disposición geográfica y cómo toda esta zona básicamente fue la madre de toda la ciencia occidental, de lo que hoy conocemos como la ciencia occidental. Por supuesto, el trabajo de los griegos fue extraordinario, porque estos señores verdaderamente ellos se propusieron, se plantearon que el ser humano no simplemente es carne y hueso, sino que el ser humano también es mente, y comenzaron a desarrollar el pensamiento. Fíjense ustedes que uno de los mejores homenajes que nosotros le podemos hacer a toda esta gente es tratar de hacer el esfuerzo para verdaderamente pensar, porque paradójicamente, y más en estos tiempos de alta tecnología y de altos niveles de comunicación, lo que menos hacemos es pensar. Pregúntense ustedes realmente si tienen o les hace falta en relación a desarrollar un pensamiento mucho más estructurado y elaborado. Pero no se preocupen, porque eso lo vamos a ir haciendo en relación al desarrollo de este curso, que también tiene que ver con el pensamiento. Fíjense ustedes, esto es para que ustedes sepan en relación al desarrollo del pensamiento, y que nos va a conllevar al pensamiento científico, que es nuestro interés. El pensamiento científico, y ya hablando de la escuela griega, la podemos dividir en dos partes. Una parte de los filósofos que se llamaron presocráticos, y otra parte de los filósofos que fueron después de Sócrates. Es decir, el punto de inflexión, el personaje más importante quizás de la historia de la filosofía de la humanidad, por lo menos en este planeta, ¿verdad?, fue este señor, Sócrates. Antes de Sócrates hubo todos estos filósofos. Miren, ustedes seguramente han escuchado hablar de un señor que se llamaba Tales de Mileto. Y bueno, todos estos son los presocráticos, hasta llegar a el señor Sócrates,
y después se comienzan a desarrollar otras escuelas de pensamiento que aquí ustedes las ven, las escuelas milenses, la escuela elástica, la sofista, la escuela atomista, etcétera. No vamos a profundizar en nada de eso, solamente quiero que sepan que hubo una cantidad de filósofos importantes que ayudaron a desarrollar el pensamiento antes de llegar a Sócrates. Sócrates, la genialidad es que agarra todas estas ideas de los presocráticos y él las comienza a plantear de una forma diferente. Ahora, en relación a lo que nos interesa, todos estos señores que estuvieron antes de Sócrates, que se denominan los presocráticos, ellos abarcaban el conocimiento o abordaban el conocimiento como un problema de carácter cosmológico. Por favor, tomen nota, asterisco, póngale ahí una raya, pongan, no sé, porque esto yo les voy, siempre que les diga, tomen nota, pongan asterisco, es porque estos son posibles preguntas de examen, ¿ok? Entonces, los presocráticos plantearon la situación del conocimiento como un problema cosmológico. Eso es importantísimo que ustedes agarren o identifiquen este concepto. ¿Qué cosa es un problema cosmológico? Se estarán preguntando ustedes. ¿Ok? ¿Qué cosa es un problema cosmológico? Bueno, cosmológico viene del cosmos, viene de el universo, viene de la naturaleza. Entonces el problema cosmológico que se planteaban los presocráticos, ellos comenzaron a, desde el primero que fue Tales de Mileto. Bueno, esto es aparte, pero quiero que sepan que Tales de Mileto era un señor muy rico. Él tenía mucho dinero, era un comerciante con mucho dinero, pero afortunadamente fue una de esas personas con mucho dinero que no solamente se preocupó por el dinero, sino que él comenzó a preocuparse por los problemas existenciales básicos de los seres humanos. Es decir, las preguntas sencillas que todavía, incluso hoy, muchos dicen que no tienen respuesta. ¿De dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿Para dónde vamos? Él comenzó a preguntarse esas preguntas básicas y mucho más allá. Pero fue el primero, si ustedes ven aquí en la escala de todos los grandes pensadores, Tales de Mileto fue el primero que comienza, o por lo menos del que se tiene registro, que comienza a plantearse esas ideas. Y cuando él comienza a plantearse estas ideas, comienza un ciclo de pensamiento genial a nivel de la humanidad, que es lo que nos permite tener todo lo que nosotros sabemos hoy. Entonces, en relación al problema cosmológico, ellos cuestionan los misterios, o cuestionaban los misterios de la naturaleza y el cosmos, que antiguamente se explicaban mediante los mitos. De ahí es de donde viene la famosa mitología griega, los dioses del Olimpo, etcétera, etcétera, etcétera. Había un dios para cada una de las cosas. Entonces todo se explicaba a través de los dioses, a través de los mitos. Entonces estos señores dicen, no, aquí no solamente es mito, hay que buscar cómo ir más allá para tratar de racionalizar este conocimiento como tal, ¿ya? Entonces ellos lo que estaban haciendo era, como todo estaba explicado en base a la divinidad y en base a los dioses, ellos comienzan a plantearse de que no es tan así. Hay que cuestionar esos misterios, ¿ya? Hay que cuestionar toda esa explicación que te decía que bueno, que porque un dios estaba bravo entonces caía un rayo. Ellos comienzan a plantearse que hay que cuestionarlo. Entonces, en este problema o en este tipo de pensamiento que abarca el problema cosmológico, este pensamiento se va a caracterizar ¿por qué? Por usar esto, el pensamiento racional, para resolver los problemas de la naturaleza, dejando a un lado la idea de los mitos y de los dioses y de las divinidades. Ellos ya se plantean el uso del pensamiento racional. Y eso significaba, ¿qué cosa? Usar la razón, el pensamiento, el conocimiento y los sentidos para dar explicación a las
causa y los orígenes de la naturaleza. Y a todo esto ellos le pusieron el nombre de logos. ¿Ok? Entonces, eso quiere decir el problema cosmológico, que es lo que desarrollaron los presocráticos. Fíjense ustedes, aquí están las imágenes de estos señores. Bueno, de los más importantes, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos nosotros a Sócrates, que fue el más grande filósofo y pensador de la humanidad. Antes de Sócrates, ya saben, ya les enseñé que hubo varios presocráticos, pero dentro de ellos los más importantes, digamos, o los cuales queremos hacer o reseñar como más importante, tenemos a Tales de Mileto, que fue el iniciador, se los presento a Tales de Mileto, y por supuesto a el señor Pitágoras, al maestro Pitágoras. Son dos de los grandes presocráticos, pero bueno, aparte de ellos ya vieron ustedes que la lista es larga. Estos dos señores fueron los que sentaron las bases para lo que después vendría con Sócrates. Y a su vez, Sócrates fue maestro de este otro señor que fue un gran pensador, filósofo, que todavía sus ideas sobreviven en nuestros tiempos, que se llamó Platón. Y Platón a su vez fue maestro de este otro señor que se llamó Aristóteles. Y así fue una línea sucesiva de ideas. Fíjense que esta imagen me gusta porque es como la transmisión del conocimiento de este cerebro a este cerebro, a este cerebro, a este cerebro, a este cerebro, y así sucesivamente hasta llegar a nuestros días. Las ideas, si se preservan y si se mantienen, son inmortales. ¿Hace cuánto tiempo que vivieron estos personajes? Y fíjense que todavía seguimos escuchando del nombre de Sócrates, seguimos escuchando del nombre de Pitágoras, seguimos escuchando el nombre de Tales de Mileto, de Platón, de Aristóteles, de Zenón, de Anaximandro, de Anaxímenes, de etcétera, etcétera, etcétera. Y seguramente dentro de 1000 años, si la humanidad existe, todavía se va a seguir escuchando de ellos. Y dentro de 1000 años, muy probablemente dentro de los grandes mentes actuales, se seguirá escuchando sobre Bill Gates, por ejemplo, de los grandes pensadores. No sé si ustedes saben, esto es una pregunta para ustedes. ¿Saben ustedes cómo murió Sócrates? A ver, muchachos, pregunta, ¿saben cómo murió Sócrates? ¿Sí o no? Yo creo, doctor, no recuerdo, pero creo que lo envenenaron. Ok, lo envenenaron. ¿Alguien más que comparta esa idea o que comparta ese conocimiento? ¿Alguien tiene esa idea? Yo también tengo entendido que lo envenenaron. Ok, correcto. Fíjense que Sócrates, efectivamente, a Sócrates, ¿qué fue lo que pasó? Sócrates fue enjuiciado por la gente de su tiempo. A Sócrates lo acusaron de estar corrompiendo a la juventud con sus ideas. ¿Por qué? Porque Sócrates era una persona que cuestionaba todo. Él tenía un pensamiento crítico. Sócrates era una persona, para el estándar del ciudadano griego de aquella época, Sócrates era incluso una persona pobre, no era una persona acomodada. Sin embargo, Sócrates era el personaje más famoso de su civilización. La gente llegaba a aprender de él, y él todo su conocimiento se basaba en preguntas. Él comenzaba a reflexionar y preguntaba, y el modelo de enseñanza era preguntar en contraposición a lo que se planteaba. Es decir, él cuestionaba todo. Pero gracias a esa manera de preguntarse y al desarrollo de la escuela de pensamiento de Sócrates, fue que la filosofía maduró, se desarrolló y concretó de una manera tan extraordinaria que aún hoy en nuestras días lo seguimos admirando. Y este señor, la gente de su época, los políticos y el resto de las personas, comenzaron a acusarlo de que estaba corrompiendo las ideas
y la moral de los jóvenes. Imagínense ustedes, clase de envidia, qué bárbaro. Y le montaron un juicio a Sócrates. Y a Sócrates lo condenan a muerte. Y una de las maneras como eran condenados los ciudadanos de Grecia en ese momento a la muerte era a beber un veneno que se llama cicuta. Y él, una vez que termina el juicio, que es condenado, él se bebe el veneno y muere. Entonces, de esa manera, Sócrates fallece. Sin embargo, si yo les pregunto a ustedes, o si les pregunto a cualquier otra persona en cualquier otro continente del mundo, si alguien se acuerda de alguno de los nombres de las personas que condenaron a Sócrates, o de alguno de los políticos que estuvieron en ese momento enjuiciándolo, o de los jueces, o de las personas que le hicieron mal, ¿quién se acuerda de sus nombres? Nadie. Y eso es un buen ejemplo, y les pongo este ejemplo para que ustedes se den cuenta que las ideas verdaderamente, si se preservan y prevalecen, son verdaderamente inmortales. Sócrates va a ser reconocido por la humanidad a donde exista un ser humano que se interese por la cultura y por el pensamiento. Ese humano va a saber sobre Sócrates. Pero nadie jamás se va a acordar por quienes lo condenaron. Fíjense ustedes qué poderoso es ese mensaje para explicarles que el pensamiento realmente es lo que ha marcado a la humanidad. ¿Ok? Entonces, fíjense ustedes, Sócrates nació en el año 470 a.C. Ya estamos en el 2021. Si le sumamos 470 años, es decir, este señor murió ya hace casi más de 2500 años. Y todavía lo recordamos. Él falleció en el 399 a.C. Sócrates está considerado como uno de los filósofos más importantes de la historia. Para mí es el filósofo más importante. Esto es definitivo. Ya yo les dije que Platón fue su aprendiz y luego Aristóteles. Ahora, Aristóteles fue alumno de Platón a su vez. ¿Okay? Entonces hay una línea filosófica: Sócrates, Platón, Aristóteles. Y las ideas de Sócrates fueron básicamente las que parieron lo que se conoce hoy como el pensamiento científico. Ahora, recuerden que los presocráticos, el problema que se planteaban era un problema cosmológico. ¿Cuál fue el problema desde el punto de vista del pensamiento científico que se planteó Sócrates y los denominados socráticos? Es decir, todos los que sucedieron después, los que vinieron después de Sócrates. El problema se consideró o cambió de un problema cosmológico a un problema antropológico. Es decir, un problema que ya no se centra en la explicación de la naturaleza y del cosmos, sino en la explicación de las causas que conciernen o los problemas que están específicamente vinculados con el ser humano per se. Por eso se llama problema antropológico. Antropológico quiere decir de el ser humano. Ahora, fíjense ustedes, algo muy importante con relación a en relación al desarrollo del problema antropológico es que este surge con las ideas de Sócrates, pero a su vez se le da continuidad por sus sucesores. Entonces aquí, ¿qué es lo que se debate? Y lo más importante es la perfección del conocimiento centrado en el hombre, pero además que como el hombre visto también como parte, obviamente, de la naturaleza, como parte de la naturaleza. Gracias a este problema antropológico, a la concepción de este problema antropológico en relación al conocimiento, es que nosotros tenemos la herencia también de lo que sucedió con la medicina, con Hipócrates y con los sucesores de Hipócrates, etcétera, porque todo se enfocó en base a este tipo de análisis al problema antropológico, es decir, el conocimiento centrado en el ser humano, en el hombre, como parte de la naturaleza y como parte integral de la naturaleza como tal.
Ahora, esto fue lo más importante en relación a la concepción del conocimiento derivado de Sócrates. Sin embargo, ya una vez que se entiende el problema antropológico, los sucesores de Sócrates se plantean el desarrollo de ese problema antropológico en varios contextos o varios conceptos o varias definiciones. De tal manera que de ahí, del problema antropológico, nosotros vemos que deriva otro tipo de problema o de abordaje del conocimiento que se llama el problema gnosiológico. Gnosiológico viene del término gnosos, del griego obviamente, que significa conocimiento, y logos, que quiere decir tratado o ciencia. ¿Qué cosa es el problema gnosiológico? Básicamente, y en resumen, es la teoría del conocimiento. Pongan un asterisco ahí, por favor. Este problema gnosiológico lo plantea el discípulo de Sócrates, que es Platón. Fíjense ustedes, Platón vive del 428 al 347 a.C. Y la pregunta más importante que se hizo Platón en relación a esto fue: ¿qué es el conocimiento? ¿Qué es el conocimiento como tal? ¿Y qué podemos conocer? ¿Qué podemos llegar a conocer como tal? Por eso es que se transforma el problema en la teoría del conocimiento. Platón decía que el conocimiento es una creencia verdadera y justificada, y que solo podemos llegar a conocer lo que no cambia. Esos fueron, digamos, algunos de los postulados básicos, pues, para entender de qué trata este problema gnosiológico. Ahora, de Platón, su discípulo Aristóteles, ya él plantea otro problema, que es el problema epistemológico. Y epistemológico deriva del término episteme, que quiere decir ciencia o logos, perdón, ciencia, y logos, que quiere decir tratado o ciencia, es decir, la teoría de la ciencia. Fíjense usted, el problema gnosiológico era la teoría del conocimiento, y en el caso del problema epistemológico es la teoría de la ciencia. En la teoría de las ciencias la pregunta es: ¿qué es la ciencia y cuál es su método? En la pregunta anterior era: ¿qué es el conocimiento? Y es a partir de Aristóteles cuando ya comienza a desarrollarse la idea de la ciencia específica, con cada uno de su acúmulo de conocimiento, su método y su sistematización. He ahí la importancia de este señor, que este señor ya plantea ese problema como tal. Es decir, la medicina tiene que tener su método, tiene que tener su técnica, tiene que tener su serie de pasos, tiene que tener un acúmulo de conocimientos que le permita clasificarse como tal. ¿De acuerdo? Entonces, este señor da un aporte fundamental en relación al desarrollo del conocimiento como tal. Y uno de los planteamientos es que el planteamiento del método, que va a designar un procedimiento reglado, es decir, una serie de pasos a través del cual se obtiene un cierto resultado. Él es el primero que propone este tipo de enfoque o este tipo de abordaje. Y es Aristóteles quien a su vez establece la sistematización del método. ¿Qué cosa quiere decir sistematización? Sistematización quiere decir cuando vos archivás, recolectás, recopilás y establecer de una manera ordenada el conocimiento que existe en relación a algo. Cuando nosotros decimos hay que sistematizar la experiencia de tal cosa, bueno, hay que llevar paso a paso qué fue lo que se hizo, cómo se hizo, de qué manera se hizo y cuáles fueron los pasos que seguimos para poder llegar en ese algo. ¿Ok? Entonces, Aristóteles es el que plantea la sistematización del método como parte de la naturaleza del conocimiento científico, y es a él a quien se le atribuye este método que se denomina el método demostrativo. El método demostrativo, que también se denomina método axiomático, y es el mejor conocido como método deductivo.
Por favor, tomen nota de esto. Pónganle un asterisco. ¿Ok? Entonces, este señor, este genio, ¿quién es el que plantea el método deductivo? El método deductivo, la deducción. Ustedes seguramente lo han visto en algunas clases que han recibido, en algunos videos, en algunas conferencias, seguramente, sobre lógica. ¿Ok? Entonces, este señor es al que se le atribuye el origen del método deductivo. ¿Qué cosa es el método deductivo? El método deductivo no es más que un proceso. Un proceso son varios pasos, recuerden. Es un proceso de pensamiento en que de afirmaciones generales se llega a afirmaciones específicas, aplicando las reglas de la lógica. Repito, el método deductivo, por favor, póngale asterisco esto también, es un proceso de pensamiento en que de afirmaciones generales llegamos a afirmaciones específicas, aplicando las reglas de la lógica. Eso es el método deductivo. El método deductivo va a comprender tres elementos básicos: una premisa mayor, una premisa menor y la conclusión. Esto hay varios chiles que en algún momento vamos a poder decirlo, tal vez cuando estemos en clase. Ok, entonces tenemos la premisa mayor, la premisa menor y la conclusión. Tenemos un ejemplo. Todos los hombres o todos los seres humanos son mortales. Esta sería la premisa mayor. B, que sería la premisa menor. Sócrates es hombre. Esta sería la premisa menor. Por lo tanto, en el caso de C, Sócrates es mortal. Esta es la conclusión. Esto es un ejemplo muy básico, muy sencillo del método deductivo. Fíjense ustedes, tenemos la premisa mayor, la premisa menor y la conclusión. De una manera muy simple y sencilla. Ahora, ¿en qué se ve en la antigüedad la influencia de este método aristotélico, deductivo, axiomático? Bueno, tenemos varios ejemplos. En geometría, en matemática, en astronomía, en física, en medicina, no solamente Galeno, sino el de Corpus Hipocrático también, etc. Es decir, toda esta sistematización del método, si ustedes se fijan, lo de Aristóteles fue fundamental para comenzar a desarrollar las diferentes disciplinas de lo que se considera como ciencia. Dentro de ellas, la considerada o la ciencia que es nuestra ciencia, que es la medicina. Y de ahí la importancia de entender estos componentes básicos teóricos en relación al desarrollo del pensamiento. Ahora, el método en la Edad Media, vamos a avanzar un poquito en la historia. ¿Qué pasó durante toda la Edad Media? Que básicamente fueron 1000 años. Básicamente lo que pasó fue que se reforzó toda la idea de Aristóteles en relación al método. Se refuerza este patrón aristotélico y también se van a desarrollar nuevas técnicas inductivas para el descubrimiento del principio explicativo. Vamos a ver algunas cositas aquí. Aquí solamente les quiero decir que lo más importante que pasó durante toda esta Edad Media, que muchos inmediatamente cuando hablamos de Edad Media se nos viene la idea del oscurantismo, se nos viene la idea del predominio del dominio de la Iglesia Católica sobre todos los aspectos de la vida de los ciudadanos, y también que hubo un gran atraso desde el punto de vista científico. Sin embargo, durante toda esta época también se desarrollaron varias ideas. Aquí no les voy a explicar cada una de las ideas que están aquí ilustradas, porque realmente lo que me interesa que ustedes recuerden de este periodo es esto, que se reforzó el patrón aristotélico. ¿De acuerdo? Por favor le ponen asterisco a este donde dice el objetivo general. ¿Ok? Entonces, bueno, sí, tenemos varios pensadores como Duns Scoto, como Guillermo de Ockham y como Grosseteste, cada uno con sus diferentes modelos que no vamos a profundizar en esta ocasión, ¿ok? Porque no es de mi interés. Ahora, si nosotros dejamos la Edad Media atrás,
llegamos a la revolución científica. Esta parte es muy interesante. La revolución científica comienza básicamente en los siglos XVI y XVII. Y es aquí donde nosotros, con todas las ideas anteriores, la humanidad comienza a establecer las bases de ¿qué? Del método científico, que es el que actualmente utilizamos. Y es el método que vamos a utilizar para metodología de la investigación. ¿Ok? O sea, aquí se inicia el método científico. Y aquí hay un montón de pensadores. Pero de todos estos, yo les quiero presentar a este señor que tiene ese cuello ridículo, que se llama Francis Bacon. Era un personaje extraordinario, es de Inglaterra. Francis Bacon, su genialidad, aparte de ser un filósofo de alto calibre, Francis Bacon establece lo que se conoce como el método inductivo. Recuerden, ¿qué fue el del método deductivo? Aristóteles. Y el método inductivo, quien lo plantea es este señor Francis Bacon, que vive de 1561 a 1626. ¿Qué es lo que él dice? Bueno, su principal obra, una de sus principales obras fue el Novum Organum, que se publicó en 1620, y él decía que era muy importante la observación sistemática. Pero aparte de la observación sistemática, también, aparte de observar los eventos, hay que experimentar. Una vez que se ha observado y una vez que se experimenta, comenzar a seleccionar los resultados a través del método de la exclusión, que eso fue el fundamento para el desarrollo del modelo o del método inductivo. Ahora, Francis Bacon lo que dijo fue: ok, si las conclusiones del razonamiento deductivo serán verdaderas, solo si las premisas en que se basan también lo son. ¿Qué pasa si las premisas no son verdaderas? ¿Qué pasa? ¿Cómo podemos llegar a saber si las premisas, es decir, las afirmaciones que ya vimos en el ejemplo del método deductivo, son falsas? ¿Cómo vamos a saber que estas son verdaderamente correctas? Se planteó este señor, y esto condujo al desarrollo del modelo de este método, planteándose esta pregunta sencillísima. Y según Bacon, ¿qué fue lo que dijo él? Bueno, las observaciones se hacían sobre fenómenos particulares de una clase, y luego a partir de estas observaciones tendrías que hacer inferencias acerca de la clase entera. Es decir, él llegaba y observaba determinados fenómenos, ¿ya? Agarraba este fenómeno en particular y en base a los resultados que obtenía, él podía generalizar en base a esas observaciones. Y eso es lo que implica el método inductivo. ¿Cuáles son los pasos básicos de este método inductivo? Aquí por favor pongan asterisco. El método inductivo, también conocido como experimental, porque hay que experimentar obviamente, los pasos de este método son: en primer lugar, hay que observar. Se observa el fenómeno. En segundo lugar, formular una hipótesis. Es decir, en base a la observación, decir, bueno, tal cosa puede ser de tal manera. Se verifica si realmente la hipótesis es o no es. Se plantea una tesis, se establece una ley y conlleva el desarrollo de una teoría. ¿Ok? Entonces, estos son los pasos básicos de este método inductivo. Y aquí les pongo un ejemplo para comparar el método deductivo con el método inductivo de una manera sencilla. Fíjense ustedes, en relación a las premisas, método deductivo: todos los mamíferos tienen pulmones. Esta es la premisa general, recuerden. Todos los conejos son mamíferos, por lo tanto, todos los conejos tienen pulmones. Ese es el método deductivo. ¿Cómo se plantearía esto desde el punto de vista del método inductivo? Fíjense ustedes, todos los conejos que fueron observados tienen pulmones. Por lo tanto, todos los conejos tienen pulmones. Es decir, partimos de esta observación. Tenés que observar según el método inductivo. Si no observas, es decir, si no verificas,
no podés establecer esa conclusión. Ahí está la enorme diferencia, porque aquí no implica un proceso de verificación, un proceso de observación específica como lo plantea el método inductivo. He ahí la enorme diferencia. ¿Okay? Ahora, siguiendo en la línea del tiempo, tenemos nosotros el método de análisis y de síntesis. El método de análisis y de síntesis fue planteado por este otro genio de la humanidad que se conoce por el nombre de Isaac Newton. De hecho, este señor también fue otro inglés que aportó de una manera extraordinaria no solamente al pensamiento, sino a la ciencia en general. Y lo que decía Isaac Newton, que vivió de 1643 a 1727, es que había otra manera de establecer el conocimiento o desarrollar el conocimiento, y él le puso a su método el método de análisis y de síntesis. ¿Qué cosa es análisis? Analizar implica descomponer el objeto de estudio en sus partes para estudiarlas de forma individual. Por poner un ejemplo, el cuerpo humano. El cuerpo humano es el objeto de análisis. El cuerpo humano tiene un sistema neurológico, tiene un sistema cardiovascular, tiene un sistema osteomuscular, tiene un sistema urológico, tiene un sistema urinario, tiene un sistema, podemos decir, óseo, ¿ya? O un sistema tegumentario, etcétera, cardiorrespiratorio, lo que nosotros queramos. Tenemos cada uno de sus componentes. Entonces agarramos el objeto de estudio y lo descomponemos en sus partes para analizarla. Esto es el método de análisis. ¿Qué implica la síntesis? La síntesis es integrar los componentes dispersos para estudiarlos en su totalidad. Por ejemplo, nosotros podríamos agarrar el ejemplo del medio ambiente. ¿Qué pasa con el problema de la basura? ¿Qué pasa con el problema de las quemas? ¿Qué pasa con el problema de la deforestación? ¿Qué pasa con el problema de la erosión? ¿Qué pasa con el problema del efecto invernadero? Si todos estos componentes nosotros los agarramos y los analizamos y los sintetizamos en un solo aspecto, en su totalidad, vamos a llegar a la conclusión de que hay un impacto a nivel del cambio climático. Entonces, esa es la diferencia entre el análisis y la síntesis. Y el método analítico sintético, ¿qué es lo que va a hacer? Va a estudiar los fenómenos descomponiéndolos en sus partes, a las que examina de forma individual. Primero hace esto, el análisis, y luego las integra para volverlas a evaluar de forma integral, que esto sería la síntesis. Fíjense ustedes, este es el método de análisis y de síntesis de este señor que se llama Isaac Newton.